la neuropsicología desde una perspectiva crítica a las prácticas profesionales. Podríamos reconocer que la neuropsicología nos ha permitido conocer y entender algunas cuestiones en torno al desarrollo y a los aprendizajes, y resulta también importante pensar ese aporte específico que puede dar a nuestras prácticas como profesionales. Por eso, bueno, para compartir sus miradas y experiencias, tenemos el honor de contar con dos destacados referentes internacionales, a quienes voy a presentar a continuación. En forma virtual nos acompaña desde España Alfonso Lázaro Lázaro. Él es doctor en pedagogía, psicopedagogo, profesor de educación especial y de educación física y psicomotricista. Es presidente de la Asociación Colegio de la Luz y autor de 10 libros y de numerosas publicaciones sobre psicomotricidad, integración sensorial, estimulaciones básicas del desarrollo humano y aulas multisensoriales y de relajación. Ha sido conferencista en múltiples eventos internacionales en países de Europa y Sudamérica y ha recibido premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su aporte a la educación y a la psicomotricidad. Y aquí a mi lado tengo a Sebastián Lipina. Él es licenciado y doctor en psicología con diploma en ciencias sociales por Flaxo. Se desempeña como investigador principal del CONICET y es director de la Unidad de Neurobiología Aplicada del CEMIC. Es profesor también del Seminario de Desarrollo Neural de la Maestría en Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de Flaxo, miembro del Centro de Neurociencia y Sociedad de la Universidad de Pensilvania e integrante del Comité Directivo del Proyecto Levante de la Fundación Jacobs en Suiza. También participa como investigador en la Universidad de Stanford y es editor asociado en revistas internacionales e integra comités de ética y bioética en investigación. Sus líneas de investigación se centran en 3 ejes principales. Por un lado, el análisis de las influencias de la pobreza sobre el desarrollo autorregulatorio, el diseño e implementación de intervenciones para optimizar ese desarrollo, y la transferencia de estos conocimientos al diseño de políticas públicas. Con ellos pensaremos estos aportes de la neuropsicología a nuestras prácticas desde la experiencia y la reflexión crítica. Primero vamos a escuchar a Alfonso Lázaro Lázaro, a quien le damos ahora la palabra. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Venga, vamos pues. Bueno, primero darte las gracias por la presentación y por la invitación a este congreso que se llama Entre Educación y Sanidad. O sea, eso es algo, entre educación y salud, eso es algo que en mi país es todavía una asignatura pendiente. Los campos de la educación y de la medicina tienen pantallas grandes que no dejan ver lo que unos hacemos en un campo y otros hacen en otro. Espero que algún día esto pueda cambiar. Veremos. Bueno, he titulado mi conferencia Hacia el autocontrol en la infancia y os voy a contar brevemente de lo que os voy a hablar. ¿Puedes pasar la primera? Ahí ves vamos a definir el autocontrol de una manera sencilla con una autora pues que yo creo que estarán de acuerdo los estudiosos en el autocontrol. Vamos luego a enfrentar 2 conceptos importantes, autocontrol y autoestima. Vamos a dar unas pinceladas sobre el asiento de este autocontrol en el cerebro. Ahí tenemos a Sebastián que nos podrá hablar mucho más. Hablaremos de los estudios de la test de la golosina y los que han continuado, que precisamente llevó a cabo Walter Mitchell en la década de los 60 y 70 en la Universidad de Stanford. Hablaremos de las intenciones de implementación, cómo se enseña el autocontrol a los niños
y nuestros estudios, como en la última publicación nuestra, pues os explicaré un poco cómo abordamos el tema del autocontrol, cómo lo investigamos y acabaremos con la vacuna contra el fracaso escolar. Vamos hacia adelante. Doug Ward, que es una autora pues, conocida en los estudios del autocontrol, dice esta definición que os pongo ahí. La regulación autorizada de pensamientos, sentimientos y acciones cuando las metas valoradas de manera duradera entran en conflicto con las metas momentáneamente más gratificantes. Esta es una definición sencilla que tiene que ver bastante con lo que os voy a contar ahora. Ahí a la izquierda os pongo GRIT, que es el acrónimo en inglés, porque según distintos estudios, también los que lleva a cabo esta investigadora, el crecimiento, la resiliencia, la integridad y la tenacidad serían características importantes del autocontrol. Vamos hacia adelante. Quería contraponer, o por lo menos dar algunas pinceladas, aunque sean un poco gruesas, la relación entre estos conceptos, autoestima y autocontrol. En el libro que os cito ahí, de García de Vinuesa, publicado en el 2015, que se titula Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil, ya veis que el título se las trae, se contraponen estos dos conceptos. La autoestima surgió en la década de los 80 en California por una genialidad de un diputado Vasconcelos, que tenía posibilidades de conseguir muchas cantidades importantes de dinero y él y otros cuantos diputados creían que los males de la sociedad se curarían, por lo menos serían menores, si aumentaba la autoestima. La autoestima es esto de sentirse bien consigo mismo, satisfecho, a gusto, tiene una consideración valorativa, está muy lejos del orgullo y del amor propio y muchas veces tanta autoestima conduce a eso que os pongo, a egos inflados y al narcisismo, ¿no? Y en algunos casos estos egos inflados tienen repercusiones, sobre todo en relación con la violencia. Los estudios que conocemos muestran que la autoestima sigue al éxito y no la causa, y el entrenamiento empeora siempre esto. Y a esto se contrapone el autocontrol, que se basa en el modelo clásico que os decía de Walter y Mitchell, de Walter Mischel sobre la demora de la gratificación, y un aspecto muy importante que diferencia ambos, el autocontrol se aprende y se enseña en la escuela de la vida. Vamos hacia adelante. Unas pinceladas sobre dónde reside en el cerebro esta capacidad del autocontrol. Reside en el lóbulo frontal, que es una parte del cerebro no solo específica del humano, pero que en el humano, en el Homo sapiens sapiens, en nuestros 200 o 300.000 años de historia, pues se ha especializado, tiene este lóbulo una evolución más reciente, es más grande, está más conectado y curiosamente es la última región que madura muy tarde, ¿no? Hacia los 25 o 30 años, tiene ahí un tipo de neurona, las neuronas que se conocen como von Economo, porque fue el investigador que las descubrió y que son neuronas en uso, que se ha estudiado que solo están en algunos primates, ballenas, delfines y elefantes. Os cito ahí el libro de Sapolsky. Sapolsky es uno de los investigadores más importantes para entender la relación entre el comportamiento y el eco en el cerebro. Y ahí el libro de 2018 acabo de sacar uno que se ha traducido en español como Decidido. Vamos para adelante. Y se sabe que dentro del lóbulo frontal hay dos partes importantes, la corteza prefrontal, la dorsolateral y la ventromedial. La dorsolateral es la decisora de las decisoras y esto se sabe, entre otras cosas, pues por la gente que tiene dificultades en esta parte del lóbulo frontal, en esta parte de la corteza prefrontal.
Sobre todo es muy conocida en neurociencia el caso de Phineas Cage, un dinamitero que a raíz de su accidente pasó de ser una persona amable y que cuidaba de su equipo, pues a ser una persona violenta y despótica. Aunque en el futuro, según dice Sapolsky, su lóbulo derecho, su corteza prefrontal derecha, pudo remediar un poco el desastre que tuvo, porque lo que le pasó a este hombre fue que al estar embutiendo un cartucho de dinamita, le saltó una barra de alrededor de 5 kilos y le hizo ese destrozo que veis ahí abajo. Bueno, perdió su trabajo, al final pues casi se exhibía en las ferias contándose. Bien, este es una investigación pues muy conocida en Europa. Os lo decía para que se tuviera en cuenta esas dos partes importantes, la dorsolateral y la ventromedial. La primera sería la decisora de las decisoras y la segunda, el impacto que tienen las emociones. Vamos para adelante. Y ya nos ocupamos de los estudios sobre el test de la golosina relacionados con la capacidad de inhibición motriz. Walter Mischel, en los años 60 y 70, en la Universidad de Stanford, empezó esta investigación con alrededor de 550 niños, entre esos años que veis ahí, y una muestra de ellos se evaluaron con escalas psicológicas, de personalidad, etcétera, una vez cada década. Y en 2014 todavía se siguió obteniendo información sobre la situación laboral, marital, económica y mental. El test de la golosina, para aquellas personas que no la conozcan, está el niño con el psicólogo. En un momento determinado está compinchado con alguien que le llama a la puerta, le dice que tiene que salir y el psicólogo le dice al niño: te voy a dejar una golosina aquí. Si cuando vuelva no te la comes, te daré 2. Eso, la golosina, es el juguete, algo que a ellos les llama. Y entonces evaluaron con toda esa cantidad de años por medio qué pasó con los chicos que se comieron o no se comieron la golosina. Los hallazgos fueron sorprendentes y son los siguientes. Pasamos. No, en la de antes, por favor. Eso es. La siguiente. Ahí. Entonces, los hallazgos fueron sorprendentes, como os decía, están recogidas en un libro que publicó Walter Mischel en el año 2015, que se llama así, El test de la golosina. Y los hallazgos fueron estos. Cuando se evaluaron que tenían 15, 16 años, el tercio de los chicos de esos 550, algo menos porque se fueron algunos perdiendo, pero un tercio de los niños de 3 y de 4 años pudieron aguantar 15 minutos sin comerse la golosina. Y ese tercio fue sobre todo el que se fue siguiendo estos años. Tuvieron puntuaciones superiores en la selectividad, mayor éxito social, mayor capacidad de resiliencia, como os decía antes en la definición de Duckworth, menor agresividad, mayor capacidad de confrontar ideas, y 40 años después eran excelentes en el comportamiento frontal, o sea que tenían la corteza prefrontal dorsolateral en muy buen estado. Y también tenían índices más bajos de masa corporal. Con lo cual, la capacidad de inhibición a través del test de la golosina en niños de 3 o 4 años predice bastante bien la capacidad de estar en una adecuación, en una adaptación social a la vida futura. Pasa ya, por favor. Se han seguido haciendo estudios, se ha replicado estas investigaciones, y aunque hay algunas correcciones, básicamente el esqueleto de lo que Walter Mischel decía ha sido replicado con él. ¿Y qué hacían ese tercio de niños que no se comían la golosina? Pues hacían 3 cosas. Recordaban y tenían presente el objetivo de la contingencia. Controlaban las tentaciones y se distraían, y eran capaces de inhibir las respuestas impulsivas, como por ejemplo alargar la mano para tocarlas pero mirando para otro lado.
Así que esas tres cosas son las que fundamentalmente hacían estos chicos y chicas de 3 y de 4. Vamos hacia adelante. A raíz de estos estudios y de algunos otros de Gulliver y otros investigadores, se llegó a estos planteamientos de lo que se conoce como intenciones de implementación o desencadenantes de la acción. Y en un libro, Marino Pérez, representante de las terapias contextuales y un psicólogo muy influyente, por lo menos en nuestro país, en este libro de 2018, Más Aristóteles y menos Concerta, ya por el título podéis deducir algo. La Concerta es una marca comercial del metilfenidato que se da a los niños y niñas que tienen TDAH, sobre todo a estos niños. Pues las intenciones de implementación son planes y entonces que especifican de una manera clara cuándo, cómo y dónde se pone en marcha la acción programada y prevista. Por tanto, crean un vínculo entre la parte sí, que es la situación crítica momentánea, el aquí y ahora, y la parte entonces. Si pasa esto, yo haré esto. Esas son las intenciones de implementación. Y son actividades muy importantes para ayudar a la infancia a la autorregulación. Supongo que el doctor Sebastián pues luego nos ampliará estos tipos de conceptos que os estoy contando. Vamos pasando. O sea que las intenciones de implementación conducen a lo que se conoce como autorregulación. Y hay un aspecto clave en esto que a las personas que nos dedicamos a la educación, y en mi caso, he dedicado casi 40 años a estar con todo tipo de niños y niñas con distintos grados de dificultades y de discapacidades, desde las más leves hasta las más graves, es un aspecto central en la intervención. Los niños pueden aprender a esperar y planificar sus acciones. O sea, pueden aprender a aguantarse, digamos, a tener autocontrol. Y es importante no solo dar la mera instrucción, decirles espera, despacio, fíjate, sino que hay que implementar estas intenciones, diciendo y cuándo y qué tienen que hacer. El payaso, como conozca la obra de Walter Mischel, él ponía un payaso que intentaba distraer a los niños y les decía a los niños, cuando el payaso diga que vengáis a jugar conmigo, vosotros diréis, no, ahora no podemos, jugaremos después. Ese tipo de intenciones de implementación que desde entonces surgieron y que hay que implementar, valga la redundancia, mucho en educación. Y un aspecto muy importante que pone mucho de relieve los autores de las terapias contextuales, sobre todo personificados en Marino Pérez, hay que tener cuidado con lo que se elogia o se refuerza positivamente. Vamos a la siguiente. Según qué aspectos se refuercen, el niño hará o decidirá o llevará a cabo una acción u otra acción. Esta diapositiva la titulo Alabanzas a granel, porque en este libro de García de Vinuesa que ya os he citado es uno de los aspectos que de entrada pues, lo exponen para el debate con los profesores y profesores. ¿Qué cosas se elogian en un niño? Se elogia la capacidad, la inteligencia, el talento. Tú has hecho este trabajo de matemáticas muy bien porque eres muy inteligente. Eso es una manera de elogiar, nefasta. Y la otra es fijarse en el esfuerzo, en las estrategias que hace, por las que el niño hace lo que hace. Me gustaría saber cómo has resuelto este problema de matemáticas. Qué bien que lo has hecho. Eso es un elogio adecuado. No me puedo entretener más en este aspecto. Vamos para adelante. Y sabemos lo que hay que hacer para enseñar autocontrol a los niños y lo que no hay que hacer. Y esto es lo que no hay que hacer. En un librito muy pequeño de Bellebach y Herrero de la Vega en el año 2013 que se titula Cómo criar hijos tiranos, con el subtítulo de Manual de Antiayuda para padres de niños y adolescentes, decían esta secuencia de acciones. No hay que ceder a todos los caprichos y no hay que decirle que no. Yo me encuentro y me he encontrado
a muchos madres y padres que opinan que a niños de 3 años hay que explicarles exactamente por qué no hay que hacer las cosas. Eso, desde el punto de vista educativo, es un aspecto que no conviene hacerlo así. El niño y la niña de 3 años hace falta decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y las explicaciones para más adelante. Donde manda niño no manda adulto, atender siempre al requerimiento de los niños hace que no sepan o no quieran postergar la gratificación. No hay que enseñar la irresponsabilidad, atención con las rabietas, atención con ponerle al niño una tarea y otra y ser un tirano con él, y no hay nunca que justificar ni minimizar las pequeñas agresiones del niño. Es un manual muy pequeñito que yo recomiendo mucho. Lo hemos estudiado mucho en nuestros seminarios y es muy interesante tener en cuenta. Esto es lo que no hay que hacer para enseñar el alto pelo. Vamos hacia adelante. Y esto es lo que sí hay que hacer. En este libro muy interesante de Schenck, del año 2011, El genio que todos llevamos dentro, dice estas cosas tan interesantes y tan de razón. Hay que ser un buen modelo. Te están viendo todo el tiempo, tanto a padres y madres como a profesores y profesoras. No solo cuando el profesor cree que no lo ven, están viendo los niños y las niñas todo el tiempo. Hay que permitir que los niños practiquen el postergar la gratificación, el dejar para después alguna cosa buena o positiva para ellos que quieren hacer. Hay que practicar una crianza coherente y el acuerdo de los padres es fundamental para eso. Y luego hay que poner límites apropiados para la edad. El binomio afecto y límites tiene que estar en equilibrio. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, y ahora os voy a contar brevemente los estudios que hemos llevado nosotros a cabo en nuestra última publicación, que se llama PLOSADEP, Plantilla de Observación de Señales de Alerta en el Desarrollo Psicomotor, y que precisamente la voy a presentar en Salta en la Semana de Inmersión los días 23, 24 y 25 de octubre de este mismo año, a la que estáis todas las personas que me escuchan invitadas. Se va a celebrar en Salta. Me consta que está Marcela Carta también viendo esta presentación y voy a coincidir con ella y con otros muchos profesores y compañeros psicomotricistas en las jornadas de Salta. Pues bien, ahí nosotros hicimos 2 estudios para validar y fiabilizar esta plantilla de observación de señales de alerta en el desarrollo psicomotor que se llama PLOSADEP. El primer estudio lo titulamos Hacia la identificación de señales de alerta en el desarrollo psicomotor. Participaron 67 niños y niñas y les dijimos a los maestros que escogieran 2 niños de alto rendimiento y 2 niños o niñas de bajo rendimiento. Y a estos niños les pasamos esta plantilla, la primera versión de esta plantilla. Todo esto se explica en esta publicación que os digo. Esta plantilla se conforma con 6 dimensiones: coordinación dinámica general, equilibrio general, coordinación visomotriz, percepción espacial, estructuración espaciotemporal y autocontrol. El autocontrol, que es el que os estoy mostrando ahora, tiene a su vez 3 categorías. La primera es la relajación, la capacidad de relajación; la segunda, la capacidad de demorar la gratificación; y la tercera, la consciencia de la respiración. Pues bien, lo que nos dimos cuenta, de acuerdo con los últimos estudios publicados por los conocidos como psicólogos diferenciales, entre ellos destaco la obra de Roberto Colom, que se llama Inteligencia, es uno de los psicólogos diferenciales más influyentes. Los niños que las maestras y los maestros eligieron como de alto rendimiento puntuaban más altos en todas las dimensiones, salvo en coordinación dinámica general, que me llevaría mucho explicar por qué eso ocurre. La línea azul, veis que representa las conductas de los niños de alto rendimiento, y la línea naranja, los de bajo rendimiento. Es curioso que aquellos niños
que eligieron como de alto rendimiento tuvieron también ese alto rendimiento en prácticamente todas las dimensiones de Prosadet. Atención a este dato porque es un aspecto que pone de realce lo que se conoce como factor G de la inteligencia. Bien, pasamos a lo siguiente. Y este es el segundo estudio que se tituló Aplicación de Prosadet en la escuela, y entre los ítems pues estaban estos que os digo, que os pongo ahí. El primero era permanecer sentado durante 10 minutos. De esos 264 niños y niñas, el 66% permanecer sentado durante 10 minutos haciendo una tarea repetitiva. Atención que esto es importante, porque si le dejamos al niño el móvil, pues eso no es una tarea repetitiva y podría estar mucho más rato, ¿no? Por ejemplo, haciendo una ficha, haciendo algo que requiera concentración y repetición, ¿no? Haciendo unas operaciones, etc. Pues bien, el 66, estos son los niños de 3, 4 y 5 años. El 66% podía permanecer sentado durante 10 minutos, ese 25% algunas veces y el 8% nunca. Así que tenemos estas medias que os presento aquí se refieren a toda la etapa infantil, de 3, 4 y 5. Vamos a pasar a la siguiente. El segundo ítem era de demorar la gratificación 10 minutos. El niño en este test de la golosina que replicamos era capaz de aguantar 10 minutos mientras estaba solo con la golosina, con el caramelo, con el malvavisco, hasta que la profesora o el experimentador volvía. Pues no salió el 66% siempre y el 19%, casi el 20% nunca, y algunas veces el 13,4%. Quiero decir que nuestros datos no se alejan mucho de aquello que encontró Walter Mischel en el test de la golosina con aquellos niños en la década del 60 y el 70. Vamos a pasar a la siguiente. Y este es el último ítem. El ítem era si el niño o la niña persiste en la tarea aunque se equivoque. Y aquí tenemos mucha tarea por hacer. Persistir en la tarea a pesar de los errores, las equivocaciones, es lo que más les cuesta a estos 267 niños y niñas que evaluamos con Prosadet. Prácticamente la mitad de los niños tienen este problema, que tiene que ver con muchas causas, pero con una que ya he citado antes. Es el elogio y son las alabanzas a granel. Si al niño se le dice continuamente por nimiedades, por cosas sencillas, que lo está haciendo bien y se le alaba esa conducta, la alabanza pierde a corto plazo, a muy corto plazo, todo el efecto en la conducta del niño. Bien, hasta aquí los estudios y ahora os voy a contar para finalizar mi exposición un programa. Yo consulto bastante bibliografía y no he encontrado un programa tan sencillo para enseñar a los niños el autocontrol. Un programa que el psiquiatra que lo diseñó, gran amigo mío, lo llamó Vacuna contra el fracaso escolar. Pasa a la siguiente. Y este es el programa que él escribe en el libro, Fernando Gracia se llama este autor, en un libro que ya es del 2002, pero que conserva toda su frescura. La nueva educación, teoría y práctica. Atención al subtítulo: el síndrome de inmadurez psicológica de base educativa. Y propone este programa que hay que llevar a cabo independientemente de lo que se haga en la escuela. Si en la escuela se lleva a cabo un programa parecido, mucho mejor. Pero si no, este programa hay que llevarlo siempre en la familia. Y este programa se compone de 7 dosis. La primera dosis empieza a los 2 años y es simplemente esta: acostumbrar a los niños y a las niñas a recoger sus juguetes después de jugar.
tan sencilla como eso. Que forme parte de la rutina del niño, que cuando está jugando con los juguetes, ya sabéis, los maestros, los padres y las madres, que la tendencia del niño por lo que se tiene que mover es esparcir todos los objetos por la habitación. Un aspecto importante es acostumbrar a los niños a recoger lo que han escondido después de jugar. Este es un aspecto clave en las sesiones de psicomotricidad, que empiezan con un ritual y acaban con este mismo ritual. A los 3 años, el niño, la niña, tiene que aprender la secuencia de quitarse y ponerse la ropa y algunos aspectos básicos de su aseo personal. Esto es un inconveniente a veces para las madres y los padres, porque en esta sociedad que vamos tan rápidamente, pues casi no hay tiempo. Nosotros, cuando evaluamos a un niño y nos lo trae la madre, observamos muy atentamente, porque en el aula se tiene que quitar las zapatillas, los calcetines, los pantalones y dejarlo solo con un pantaloncito y una camiseta, y observamos con mucho cuidado cómo hace eso la madre con el niño o el padre con la niña, porque ahí hay muchas cosas. Esa secuencia es importante enseñarla y todo esto se va acumulando. Es decir, lo de los 3 años engloba a los 2, lo de los 4 a los 3, etcétera. Vamos a la siguiente. Para los niños de 4 años hay que iniciar el aprendizaje de recoger su ropa y colocar los objetos que usa en sus respectivos lugares. Es muy importante y son los rudimentos de la percepción espacial del niño. El niño tiene que acostumbrarse a que cada objeto, cada enser, los enseres tienen su sitio para guardarlo. Y es muy importante este aspecto, que luego el niño o la niña es capaz de extrapolarlo pues a la libreta, a la ficha, a todo lo que puede hacer con la escritura. A los 5 años, además de todo lo anterior, hay que generar la rutina de que la niña o el niño permanezca de 10 a 15 minutos sentada realizando algún aprendizaje repetitivo. Esto es lo que os comentaba antes. Es muy importante, todos los programas para enseñar a estudiar a los niños empiezan por esto. Empiezan por la inmovilidad. Es decir, hay que generar la rutina de que los niños y las niñas estén sentados haciendo tareas repetitivas, porque solo así se aprende a leer y solo así se aprende a escribir. No hay magia en esto. Hay que generar esa rutina. Con afecto, con amor, con mimo. Si a los niños no se les quiere, las conductas de los niños no cambian. Pero como os he dicho antes, el binomio afecto-límite tiene que estar perfectamente equilibrado. Vamos a la siguiente. A los 6 años, este tiempo se incrementa en 10 minutos más, ya estamos en 20-25 minutos, y hay que asegurarse de que recoge sus cosas sin que se le recuerden y se asea, un aspecto muy importante de la autonomía personal. Es muy importante esa última frase de los 6 años, sin que se le recuerden, porque ahí hay un componente de memoria muy importante que va a ser fundamental también para el autocontrol. El niño tiene que pensar en qué momento, después de cada algo, de que está haciendo algo, va a hacer lo siguiente. Acordaros de las intenciones de implementación, la parte sí y la parte entonces que os nombraba hace unas diapositivas. Y finalmente, a los 7 años hay que sumar 10 minutos, ya estamos en más de media hora, y hay que programar alguna actividad para que el niño haga a una hora determinada sin que se le recuerden. Ahí así empezó la investigación de Gulliver, entre otras, ¿no? El niño tiene que poner al principio, si es por escrito, pues muy bien. Cuando acabe de jugar con los juguetes, tendré que hacer X. Pues eso son las intenciones de implementación, como os decía. Programar alguna actividad para hacer en una hora determinada sin que, por supuesto, se le recuerde que la debe llevar. Bueno, y
La última, esto es todo por el momento. Ahí tenéis mi correo, ahí tenéis el blog de la Asociación Colegio de la Luz, que es el que está detrás de una buena parte de las cosas que hacemos, y ahí tenéis el canal de YouTube que he empezado recientemente y estoy muy contento por la acogida, y precisamente en los primeros programas hablo de este libro que os decía de Plojadep, la plantilla de observación de señales de alerta en el desarrollo. Bueno, ahí vais a tener las diapositivas, espero que os sirvan y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alfonso. Ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián y luego vamos a dejar unos minutos como para un intercambio. Muchas gracias, Caro. Ahí está, bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de esta Casa de Estudios, a quienes han organizado este congreso, a Caro, por la invitación. Es un honor y espero poder contribuir con los esfuerzos para sumar a los objetivos del encuentro. Un par de aclaraciones. Como bien lo anticipó Caro, yo no soy ni educador, ni psicomotricista, ni psicopedagogo. Mi oficio es construir conocimiento. Y es una tarea que se diferencia mucho de la tarea a la que están acostumbrados la mayoría de los que están aquí presentes. Por lo tanto, puede haber una distancia en el lenguaje que utilice, además de la velocidad a la que suelo hablar. Así que tomen nota para las preguntas después para el intercambio. De lo que voy a intentar, lo que preparé para compartir con ustedes hoy, tiene que ver con poner sobre la mesa, precisamente para honrar el título de esta mesa, que es una perspectiva crítica, una consideración sistémico-relacional en el estudio neurocientífico de la pobreza infantil. Cuando hablo de lo que voy a hacer básicamente durante esta media hora, 40 minutos, es hablar rápidamente, de manera muy breve, a qué me refiero con abordaje relacional del desarrollo humano. Luego les voy a compartir la evidencia acumulada en las últimas 2 décadas y media de las asociaciones entre alguna forma de deprivación socioeconómica y lo que le ocurre a nivel estructural y funcional al sistema nervioso. Voy a poner el foco en los estudios neurocientíficos y cognitivos, que es el área en la que me desempeño para ejercer el oficio de investigador. Y finalmente voy a hacer una síntesis acerca de cuáles creemos los que trabajamos en esta área, cuáles son las implicaciones y las direcciones futuras en la construcción y aplicación de estos conocimientos, que seguramente, a los que ustedes seguramente habrán estado expuestos a través de otros colegas, pero también a través de los medios de comunicación, de organismos no gubernamentales y de diferentes instancias de política. Cuando hablamos nosotros de abordaje sistémico relacional, estamos hablando de una manera de conceptualizar el desarrollo humano que enfatiza que los cambios durante la vida de una persona ocurren a través de relaciones mutuas entre individuos y contextos. Esto que parece una ingenuidad a esta altura, en este contexto además, psicopedagógico y de psicomotricidad, no es algo que sea fácil de implementar en la práctica cuando uno construye conocimiento. Y van a ver por qué lo digo esto. Básicamente en esos vínculos, esto implica que que los individuos contribuyen con la naturaleza, la forma, el alcance y el ritmo de los cambios en sus contextos, y que las relaciones sociales, sobre todo a nivel proximal, entre el individuo o el ontosistema y el microsistema, las personas que lo cuidan a los niños y a las niñas, las instituciones y los centros ecológicos regulan los cambios individuales. Cuando las relaciones entre ambos son beneficiosas para ambos, entonces hablamos de regulaciones adaptativas del desarrollo, que por supuesto están significadas contextualmente. Hay una gran fuente de diversidad para referirnos a la relación entre individuos y contextos que tenemos que tener en cuenta cuando construimos estos conocimientos. Esto significa que el objetivo para la ciencia del desarrollo, a la que contribuyen todas las disciplinas en las que trabajamos todos nosotros, es describir, explicar y optimizar los cambios de los individuos y entre los individuos en esas regulaciones adaptativas del desarrollo. Pues bien, básicamente de lo que estoy hablando es de lo que representa este gráfico. En la línea ocre lo que podemos representar es la curva esperable en diferentes contextos culturales del desarrollo autorregulatorio, tanto cognitivo como emocional. Como ustedes pueden ver, hay distintos niveles en el sentido vertical
que dan cuenta en cada momento de esa curva de distintos aspectos. Vamos desde lo biológico abajo hasta lo ambiental arriba, pasando por otros niveles de organización. Y esos niveles de organización, a su vez, en el tiempo, a medida que va evolucionando esa trayectoria, puede presentarse con factores positivos y negativos para cada contexto que hacen que esa trayectoria suba o baje. Por lo tanto, habiendo tantos posibles factores que modulen esa trayectoria, el primer punto para esta mesa de crítica es que desde esta perspectiva no es posible hablar de fenómenos universales del desarrollo autorregulatorio así nomás en el aire, sino que hay que tener en cuenta niveles de organización, momentos del desarrollo, cantidades y calidades de factores de exposición y de lo que va ocurriendo en esos entornos, desde antes de nacer hasta el último suspiro. Bien, voy a hacer una referencia muy breve sobre la genealogía de las teorías sistémicas del desarrollo. Probablemente la que más se trabaje en este ámbito de psicopedagogía y psicomotricidad, perdón por ir y venir, pero estoy aprendiendo a usar el control remoto, la que más deben ustedes conocer es la de Uri Bronfenbrenner, ¿sí? Que es una manera de verlo y corresponde a una propuesta de Bronfenbrenner que se realizó en los Estados Unidos en relación a un programa de política pública en educación, que es el Head Start, en donde él propone una heurística, una manera de describir, de considerar los distintos contextos de desarrollo o niveles. Pero en esa historia es importante entender que hay otros aportes, como los de Gibson, como los de Barker, que les recomiendo que lo chequeen, porque Barker en la década del 40-50 en Estados Unidos se fue del laboratorio de psicología del desarrollo a trabajar directamente en una comunidad de 20.000 personas en un área rural de Kansas para construir conocimiento in situ y generando otro tipo de constructos y de categorías para analizar el desarrollo autorregulatorio infantil, entre otros aspectos del desarrollo. Y también están los aportes de Gilbert con la epigénesis comportamental, que no proviene de esas genealogías que nos remontan al siglo XIX, al inicio de la historia de la psicología, sino que viene del lado de las teorías de sistemas que se iniciaron en la primera mitad del siglo XX. Con esto lo que les quiero decir es que cuando yo les menciono sistémico relacional, en realidad estoy hablando de aportes de muchas teorías. Entonces, cuando hablamos del aporte de muchas teorías que plantean esos objetivos de analizar las relaciones bidireccionales entre individuos y contextos, en realidad lo que estamos hablando es de metateorías. Y lo que queremos nosotros es que para poder abordar esta complejidad de niveles y de variaciones en el tiempo en un individuo y entre individuos, es necesario discutir adecuadamente y de manera profunda en nuestras distintas disciplinas sobre lo que es el desarrollo humano y no asumir fenómenos universales o versiones universales que en muchos casos además están desactualizadas. En este gráfico, que es una síntesis del anterior, lo que propongo es mencionar los distintos niveles de organización, desde lo biológico y fisiológico hasta lo cognitivo, hasta lo conductual, a nivel individual, ese es el ontosistema, y después fenómenos a nivel micro, meso, exo y macrosistémico. En el tiempo, que es otro sistema según Bronfenbrenner, el cronosistema, lo que va ocurriendo es que dentro de cada nivel un fenómeno varía en un individuo y entre individuos. De manera tal que la variabilidad de las trayectorias de desarrollo consisten en fenómenos multidireccionales e interdependientes. El concepto de interdependencia es algo que me interesa proponer para esta discusión, porque la interdependencia es el estado sincrónico en un momento del desarrollo, al menos, de fenómenos en los distintos niveles de organización para un individuo o para un conjunto de individuos, según cuál sea el objetivo que uno está analizando. Si uno es una persona que está en la clínica, es una cosa. Si uno es un epidemiólogo, es otra historia. Pero el abordaje metateórico es útil para orientar el trabajo en esos diferentes escenarios. Déjenme mostrarles un ejemplo de interdependencia. En el gráfico de la izquierda, lo que está representado en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, es un nivel bajo de inflamación. Es una respuesta de un sistema fisiológico que tiene que ver con la identificación de ciertos niveles de inflamación que no llegan a generar síntomas de enfermedades virales o infecciosas, pero que cuando uno toma una muestra de sangre hay algún nivel X de inflamación. Luego tenemos en el eje de las coordenadas, el horizontal,
4 categorías para hablar de distintos niveles de privación socioeconómica, que van desde la pobreza en el extremo izquierdo hasta el ingreso alto en el derecho. Y las 4 líneas de colores representan distintos niveles de reactividad bilateral amigdalina. Los núcleos amigdalinos en el sistema nervioso central han sido sistemáticamente asociados a el procesamiento de emociones y de fenómenos emocionales asociados al aprendizaje. Y lo que vemos ahí es que, de acuerdo a los niveles de privación, un nivel de organización, que es contextual, microsistémico al menos, uno lo podría plantear incluso a nivel macro, y la inflamación, se expresa de manera diferente la reactividad amigdalina a nivel de funcionamiento neural según el nivel de privación. Tenemos 3 niveles asociados. O sea, estamos hablando de un tipo de interdependencia que varía cuando uno analiza otra área, otras redes neurales que se activan que tienen que ver con la recompensa en los núcleos estriatales, en otra área subcortical. Más allá de lo específicamente técnico, lo que quiero mostrar aquí son ejemplos de interdependencias entre un nivel fisiológico inflamatorio, la activación de núcleos amigdalinos y una categorización de la privación socioeconómica. ¿Sí? Es un ejemplo. Fíjense que todo el tiempo me cuido y hablo de asociaciones. Y eso es muy importante porque asociación no es causalidad. La asociación correlacional me dice que la variable A se comporta de esta manera cuando la B se comporta de esta otra, o viceversa. La causalidad es que A causa B. Y para poder hablar de causalidad hay que trabajar un montón en la construcción del conocimiento. No es sencillo. ¿Es lo asociativo menos que la causalidad? No, porque es orientativa. Y en un análisis de interdependencias y de modulaciones, que lo voy a mostrar en breve, es muy importante el análisis asociativo, que prácticamente son los únicos anteojos con los que contamos los investigadores. La causalidad, por supuesto, existe, pero entre variables mucho más fáciles de identificar. Cuando estamos en un contexto de complejidad es otra historia. Cuando hablamos de la asociación entre privación socioeconómica y sistema nervioso, en general uno lo estudia con estas técnicas. Y es importante entender cómo se crea ese conocimiento. Cuando uno analiza el nivel estructural, lo que está viendo es la anatomía. Y gracias a la evolución de las técnicas neurocientíficas, en neuroimágenes, hoy es posible, con métodos de resonancia magnética estructural, que lo habrán visto cuando hacen algún estudio, pero cuando hacemos estos estudios se utilizan este tipo de dispositivos, que suelen estar en los sótanos de los laboratorios, un contexto hiperecológico para los chicos, ¿sí? Eso fue un chiste, perdón. Lo que uno está viendo acá, lo que uno puede ver con estas técnicas es grosor, superficie, volumen y conectividad. Pero cuando uno analiza la función, es decir, qué se activa cuando yo estoy haciendo qué actividad, también se puede utilizar esto, y se llama resonancia magnética funcional, y lo que ocurre es que uno está acostado en el resonador, en una pantalla, por un sistema de espejos, uno tiene acá una imagen en una pantalla de una computadora donde van pasando estímulos, y con el pulgar derecho o el izquierdo voy apretando botones. En general, los estudios de neurociencia y pobreza funcionales que se utilizan resonancia magnética funcional son así. Por lo tanto, la generalización de esos eventos, que es muy útil, es muy difícil de hacer a un contexto de aula o a un contexto comunitario. Es orientativo, pero no es lo mismo, ¿sí? Hay que tener cuidado hasta el alcance de la evidencia, qué nos permite decir y qué tenemos que seguir construyendo para decir de lo mismo en otro contexto. A nivel funcional se puede usar la electroencefalografía, que nos puede dar información de la actividad de reposo, de potenciales evocados, eso es ERP en inglés, o de la conectividad. La magnetoencefalografía me da otro tipo de información, y así también la información hemodinámica del FNIRS o la resonancia magnética funcional. Después de 2 décadas y media de utilizar estas tecnologías con chicos de 4 continentes, incluido Latinoamérica, pero con el 85% de la información proveniente de un país, que es Estados Unidos, hasta el momento. A nivel estructural, la exposición a privación socioeconómica se ha asociado con reducción de volumen y grosor cortical. Estamos hablando de estructuras. Todavía no puedo ver la función cuando hablo de eso, ¿sí? Diferentes patrones de crecimiento y adelgazamiento cortical en la primera década de vida, y cuando a esos mismos individuos, a esos niños y niñas, se les toman pruebas ejecutivas de aprendizaje asociativo y de lenguaje fuera del laboratorio después de haber tomado la información anatómica, también se ven desempeños más bajos
en funciones ejecutivas, lenguaje y aprendizaje. Fíjense la aclaración del proceso de construcción del conocimiento. Es asociativo. Yo no le tomé las pruebas cuando estaba tomando la información anatómica. La tomo después y después veo qué pasa con esas variables neurales en función al desempeño en esas pruebas. Cuando se utilizan las otras pruebas funcionales, se ve que la exposición a privación socioeconómica durante la primera 2 décadas de vida se puede asociar con una diferenciación, diferentes patrones neurales durante la realización del mismo tipo de tareas. Funciones ejecutivas o control cognitivo, procesamiento de estímulos amenazantes, aprendizaje asociativo, procesamiento aritmético y también fonológico. En este gráfico lo que quiero mostrar es que, algo muy importante, toda esta literatura en general se fue interpretando los mismos investigadores y al ser utilizada por otros grupos de la sociedad, las ONG, los organismos multilaterales, gobiernos, periodistas, en general, hasta hace muy poco tiempo se consideraba que todos estos fenómenos se debían a un déficit, en el sentido latinoamericano de déficit, no en el sentido anglosajón. Porque en el sentido anglosajón el déficit no es algo fijo y permanente, pero en América Latina sí. Cuando nosotros pensamos en un déficit, pensamos en un impacto que queda fijo en el tiempo. Y si es biológico, peor aún, ¿sí? Es más fijo todavía. Bien, hay evidencia que venimos acumulando en los últimos años que nos muestra que no todo necesariamente es déficit, sino que podría deberse a fenómenos de adaptación neural. Y les doy un ejemplo. En el gráfico de la izquierda, en el eje vertical, lo que vemos es la actividad en una red neural frontal, no importa cuál es, en función, en el eje horizontal, del cambio en el puntaje de una tarea de sustracción. Es decir, los chicos están en el resonador, les ponen cuentas de restas en la pantalla y van resolviendo, ¿ok? Y se ve cómo se activa esta zona, que es la zona que siempre se asoció por inercia de los estudios neurocientíficos a procesamiento aritmético de tipo de sustracción. Y lo que vemos ahí es, varias cosas vemos en ese gráfico. La línea de la roja, que tiene un sentido descendente, representa el desempeño progresivo, la activación neural en función al desempeño en los chicos con nivel socioeconómico bajo, definido por ingreso y educación materna. Quiero aclarar que hay mucha variabilidad en las asociaciones según el tipo de indicador de pobreza que utilicemos. Por eso lo aclaro. Y en el amarillo, la línea amarilla es la regresión, la media del ascendente de los chicos que vienen de hogares con niveles socioeconómicos altos. Dos cosas. Es asociativo. Fíjense que en el medio hay chicos de los dos contextos en quienes se activa de la misma manera. Y en los extremos es donde uno se ve la diferencia. En el otro gráfico, los mismos chicos son evaluados en el nivel de activación en otra área cortical, otro recurso neural para la misma actividad, simultánea a lo que está ocurriendo en el otro hemisferio. Y acá vemos en una red neural parieto-occipital derecha que se invierte el sentido de las curvas. Lo que nos está indicando acá es que quienes mejor resuelven en relación a la activación de esta área no son los chicos de nivel socioeconómico alto, sino los chicos de los otros contextos. Esto no significa que ocurra, esto es un estudio que involucró a 50 chicos, ¿sí? Hay otros casos de otro tipo de actividades de procesamiento fonológico, con más casos. Los estudios de 2015 a esta parte ya son sobre bases de datos de miles y se va viendo esto. Esto implica que hay mucha variabilidad que tener en cuenta en la asociación entre la exposición a privaciones socioeconómicas y lo que ocurre en la activación neural durante el procesamiento de tareas como de tipo aritmética o incluso de lectura. Bien, entonces, déficit y adaptación hay que diferenciarlos, no es automático. Lo otro que, esto también se ve a nivel cognitivo, lo que vemos acá es, en el eje de las ordenadas del vertical, vemos puntaje en tareas cognitivas. Las dos que bajan son una tensional y otra control inhibitorio, y la que sube, la verde, es flexibilidad cognitiva. Y lo que vemos en el eje en el horizontal, de izquierda a derecha, es cantidad de cambios de cuidadores de los chicos que son evaluados.
Lo que implica esto es que en el extremo de mayor cambio, cuando les cambiaron muchas veces los cuidadores a los chicos, el desempeño en las tareas con demanda de flexibilidad cognitiva era más alto en los chicos que tenían más incertidumbre en su cuidado, lo cual también puede ser interpretado como un indicador de adaptación y no necesariamente lo otro es deficitario. ¿Sí? Bien. El otro punto importante que cuestiona críticamente la fijeza de los impactos a nivel neural por exposición a privación son las intervenciones en donde se intenta ver qué nivel de plasticidad neural hay, incluso mucho más allá de los 3 años, cuando se proponen formas controladas, cuando se diseñan, implementan y evalúan intervenciones con diseños, lo que se dice en inglés RCT, es decir, diseños controlados, donde uno aleatoriza al inicio a los chicos que van a recibir un tratamiento, por ejemplo, de entrenamiento cognitivo, versus comparándolo con otros, distintas formas de control. Otros programas de intervención, chicos que reciben habitualmente la actividad en un contexto curricular o lo que fuere. Y lo que se ha visto a través de distintas modalidades de intervención, como el entrenamiento cognitivo individual, programas multimodulares como el abecedario, que es un clásico de los años 70, que permitió hacer un seguimiento de 40 años a nivel neural con algunos de sus individuos, y intervenciones de 2 generaciones que involucran a padres y niños, en las que se proponen actividades para regular el nivel de estrés en la comunicación cotidiana en el hogar, además de combinarlo con entrenamientos atencionales en los chicos. En este último caso, lo que se vio por primera vez en 2013, todo esto es muy reciente, es que lo que ven en el recuadro de la columna que dice PCMCA es esa intervención en comparación con otras 2. Lo que se ve ahí es que esos chicos pueden discriminar a nivel neural distintos tipos de estímulos para procesar control inhibitorio de distinta manera. Básicamente la intervención con padres y niños, en los niños con entrenamiento atencional y en los padres con un menú con un guión de 8 semanas para trabajar en el hogar, generó ese tipo de efecto a nivel neural. Ahora bien, algo re importante, no todos los chicos que participaron en ese grupo se beneficiaron, fue un subgrupo solamente el que se benefició y que tenía una característica diferente en su genética respecto de un gen que se asocia al transporte de dopamina en el cerebro. Los chicos que tenían un tipo de gen se beneficiaron más que el que tenían otro tipo de gen. Un alelo. En los humanos, para cada gen hay 2 versiones, son los alelos. Los chicos que tenían un tipo de alelo para el transporte dopaminérgico, serotoninérgico, se beneficiaban y el que tenía el otro alelo no se beneficiaba. Es decir, hay una fuente de variación, incluso a nivel molecular, que puede modular el efecto de una intervención tan específica como esta. Esto fue hecho en 141 chicos de una ciudad en Oregón. Por lo tanto, para poder ver qué es lo que ocurre con esto y generalizarlo, tendríamos que continuar estudiando, ¿sí?, en otras poblaciones. Un estudio que hicimos en Buenos Aires, en donde hicimos un entrenamiento con juegos de computadora diseñados especialmente para estimular funciones ejecutivas, mostró el mismo tipo de fenómeno a nivel de un componente neural asociado al control inhibitorio. Y en este caso también observamos que solo se beneficiaban y se veía este efecto en el subgrupo de chicos, que eran los que en la evaluación inicial, previo a la intervención, tenían los desempeños más altos. Los que tenían el desempeño más bajo no se beneficiaban ni manifestaban este efecto. Nuevamente, una característica individual está asociada a la posible modulación de quienes pueden beneficiarse o no de una intervención. No es posible universalizar la fórmula de ninguna intervención en base a este tipo de evidencia. Otro punto importante es que existe una dinámica muy compleja de factores que modulan tanto el impacto de la privación como el impacto de una intervención. Y en ese sentido es muy importante recordar el concepto de interdependencias. Lo que vemos en este gráfico son los múltiples factores en rosa a la izquierda a nivel de estrés, de riesgo psicosocial,
de la exposición a patógenos, de aspectos asociados a la nutrición, que empiezan a interactuar con todos los procesamientos, los sistemas fisiológicos que terminan generando distintos tipos de asociaciones e impactos en la estructura y la función del sistema nervioso. Nuevamente, para que se den una idea, no puede haber muchos parecidos en cómo se dan estos impactos en dos poblaciones o en dos chicos, porque las asociaciones entre todos estos moduladores es muy variable, y no solo en un momento del desarrollo, sino durante el transcurso. Entonces, lo que vemos acá nuevamente es el gráfico de los niveles de organización en el tiempo, y lo que ven ahora en este listado son los factores individuales y contextuales que fueron identificados que podrían ser moduladores del impacto de la pobreza sobre el desarrollo autorregulatorio cognitivo. Y eso se da en todos los sistemas ecológicos. Hay algunos de ellos que son específicos. La falta de ingesta adecuada de hierro entre el último trimestre del embarazo y los primeros 12 meses de vida se asocia a anemia ferropénica que puede alterar el procesamiento atencional, por ejemplo. ¿Sí? Factor específico, hierro. Pero puede haber efectos que tengan que ver con la acumulación de esos factores específicos. ¿Sí? De nutrición, falta de afecto y de cariño, falta de elementos para la estimulación cognitiva, lo que fuere que ustedes conocen y que están acá en estos factores. Es decir, factor específico, acumulación. Y lo otro es que es la concurrencia de factores. Es decir, la pobreza no se da sola, siempre se da con fenómenos de negligencia, puede darse, perdón, con fenómenos de negligencia, de violencia comunitaria o doméstica, y otros. Entonces, en función a este eje ortogonal de un modelo propuesto dimensional, también puede existir una explicación dimensional del impacto de la pobreza sobre esos desarrollos. De manera tal que la especificidad, la acumulación y la dimensionalidad son las tres áreas que estamos estudiando en la construcción de conocimiento para analizar los mecanismos de factores específicos, de factores acumulados o de factores dimensionales. ¿Sí? Esto está en construcción y no quería dejar de verlo. Pero si uno tuviese que llevarse una receta, que no lo es, van a ver que es un engaño, el impacto de las privaciones conviene pensarlo en función de al menos 4 aspectos. La acumulación de factores de riesgo, la concurrencia de privación-amenaza, la susceptibilidad individual y el momento y la duración de las exposiciones. Decir que alguien vive en un contexto donde el ingreso es bajo no alcanza para entender lo que le ocurre a un niño o a una población. Tenemos que analizar interdependencias de al menos estos 4 factores. Y eso lo sabemos en función a la evidencia. Bien, vamos a lo último. Creo que voy a llegar, Caro, no sufras. Primero, la privación se asocia con cambios cognitivos y neurales, obviamente. Es necesario entender que no es lo mismo déficit que adaptación y hay que establecer unos y otros. Y hay que considerar la variación individual y contextual en interdependencia lo más que se pueda. Segundo, es posible modificar los recursos neurales y cognitivos por intervención. Esto rompe de cuajo la idea que si durante los primeros 1000 días no comí bien, no me desarrollo. No va, la evidencia no permite sostener esa idea. Por ahora los tamaños de efecto, el significado estadístico de los cambios son bajos y moderados, lo cual nos dice que tenemos que diseñar muchos tipos de intervenciones distintas en función de la variación individual y la susceptibilidad para distintos grupos de chicos. Con respecto a lo que estamos haciendo en investigación, estamos avanzando en la identificación de mecanismos tanto asociativos como causales, si es posible. Estamos tratando de generar diseños que nos permitan discriminar lo adaptativo versus lo deficitario, analizando el ritmo de la privación, porque hay teorías que dicen que la privación se asocia a que se aceleran procesos fisiológicos, otros que se demoran y otros que simplemente son fenómenos cualitativos que no tienen que ver con demora y aceleración. Pero estoy hablando de aceleración y demora de fenómenos fisiológicos, como les conté antes en la mediación. Y respecto a la intervención y potencialidad de cambio, todavía no conocemos muy bien, en términos de lo neural, cuál es el momento más oportuno para qué intervenciones según qué periodo crítico. Porque el periodo crítico es siempre respecto a una función, no en general. Entonces es necesario especificar mucho más ese conocimiento. Por supuesto, tenemos que seguir analizando, diseñando intervenciones que nos permitan incorporar la variabilidad interindividual y la concurrencia de fenómenos. Y por último, los diferentes perfiles de privación y necesidades en interdependencia. Esto sale de un trabajo muy lindo de Lancet
del año 2017, en donde se utiliza el esquema de tipo Bronfenbrenner, donde en cada uno de esos círculos es un nivel de organización, en donde uno puede encontrar distintos niveles de riesgo y de susceptibilidad. Y de acuerdo a lo que pasa en distintos individuos o poblaciones, uno tiene círculos concéntricos en donde es más importante el impacto o el riesgo en uno de esos círculos que en otros, lo cual puede orientar el diseño de intervenciones. En ese sentido, nosotros hemos respondido y con esto termino, un pedido del Distrito Escolar de la Ciudad de Liverpool en Inglaterra, que ahí los docentes toman una tarea, el cuestionario BESI, y obtienen 4 factores de datos sobre 4 áreas: lenguaje y cognición, habilidades de vida diaria, ajuste conductual y apoyo familiar. Cada uno de esos datos lo tomamos como un nivel de organización. Y en función a las teorías detrás de esos constructos, es decir, hubo un trabajo teórico que nos permitió ver cómo las combinaciones diferentes se pueden asociar a distintos tipos de intervenciones disponibles a nivel educativo o a nivel de salud de ese distrito. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es que cuando está todo verde, no hay riesgo en ninguno de los niveles. Por ejemplo, en los grandes círculos que dicen 480, no lo leo, el de 4 y pico, perdón, significa que de los 2000 hay 500 chicos en los que no tengo que prestar atención ni invertir recursos de ninguna manera. Porque a donde tengo que ir primero es donde tengo todo rojo. Y esto lo podemos ver por género, lo podemos ver por distrito, lo podemos ver por maestro, lo podemos ver. Generamos un algoritmo que permite identificar rápidamente en qué áreas y en qué subpoblaciones de chicos de ese distrito escolar tienen que prestar atención para implementar las intervenciones que tienen a mano, y ahí donde no las tienen, diseñarlas para construirlas. Bueno, les pido disculpas por la complejidad de algunos de los temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alfonso, Sebastián. Vamos a dejar abierto a preguntas o intercambios por parte del público, tanto desde aquí como desde YouTube. Así que bueno, es el momento en que si hay preguntas o comentarios. Me gustó mucho la presentación. Con respecto al último gráfico, la cuestión operacional de esta información, ¿cómo la operacionalizan? ¿Cómo trabajan con la gente de Liverpool en cuanto a desarrollar algún tipo de intervención? Gracias. Los constructos, es decir, está buena la pregunta porque me permite aclarar algo. Esto también lo utilizamos en un estudio lo sugerimos en un estudio de Acumar, donde nosotros generamos información de distinto nivel. Perdón, Acumar es la agencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, que involucra 18 distritos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y que atiende una población de aproximadamente 40.000 chicos de 0 a 6 años, y se ocupa fundamentalmente de restituir los derechos a la vivienda, a la educación y a la salud de esos chicos y sus familias. A nosotros nos tocó trabajar con una subpoblación de chicos de 0 a 6 años, porque la pregunta era qué hacer con los chicos que no superaban una prueba de screening que era la PRUNAP, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a pensar este tipo de algoritmos. La gente de Liverpool vio lo que hicimos en Acumar y nos dijo, una colega de Cambridge nos dijo, bueno, tenemos datos que se generan en campo. Y esos datos vienen de un constructo que es el BESI, que lo administran los maestros en las escuelas, y que permite obtener de cada niño y niña esa información de esos niveles que les dije. Una vez que se obtiene esa información, nos la envían y nosotros generamos con lo que conceptualmente implica cada constructo, que ahora lo explico mejor, tercilos. Por ejemplo, lenguaje. En BESI, lenguaje entre 0 y 30 implica riesgo.
Entre 30 y 60 implica por ahí un riesgo intermedio, amarillo, y después de 60 para arriba no hay riesgo, verde. Y así con cada constructo consensuamos con los docentes y los que construyeron BESI, que es una investigadora de Cambridge, en este caso, esta versión, consensuamos cuándo teóricamente vamos a considerar qué puntaje, qué nivel de riesgo. Y con esa información armamos esto. Y ahí rápidamente identificamos. Lo más difícil, porque puedes usar cualquier información, la que quieras, pero lo más difícil es establecer el nivel de riesgo, que puede variar incluso. O sea, ¿qué hay? Es muy útil, pero tiene la limitación del algoritmo que utilizas para decir qué es riesgoso y qué no es riesgoso. Que puede haber discusiones académicas que te digan, no, pero eso para mí no es riesgoso por tal otro motivo, lo que fuere. Entonces hay mucho por hacer. Hasta ahí llegamos, nada más. Casi llegamos a nivel de categorización. Nos resulta muy difícil encontrar financiamiento. Hemos logrado financiamiento parcial para poder hacer lo siguiente, que es una idea detrás de la cual estamos hace una década. ¿Cómo piensa la población en general al desarrollo autorregulatorio cognitivo? Padres, docentes, psicopedagogos, psicólogos, epidemiólogos, pediatras, ¿qué consideran que es riesgoso en términos de qué factores de riesgo son los que lo pueden afectar y qué niveles? Y obtener ese cuestionario para hacer un consenso no solo académico, porque por ahí yo estoy trabajando académicamente con una hipótesis que viene de hace 40 años, que no se adapta en lo más mínimo con lo que me está ocurriendo a mí en la cuenca de Matanza-Riachuelo en el año 2025, para poner un ejemplo. Entonces, hay un nivel de actualización permanente que es necesario, pero también hay una necesidad de recuperar el conocimiento sobre el constructo técnico que pueda tener la población con la que uno va a intervenir. Y después hay que entender, que es muy complicado, qué respuestas puede haber para los distintos riesgos. O sea, es un trabajo enorme. Nosotros estamos más involucrados en la algoritmia de generar algoritmia que permita identificar riesgos de distinto tipo y asociarlo a intervenciones teóricas en función a lo que hay disponible en una comunidad. Aquí me hacen llegar un comentario junto con una pregunta de Marcela Carta, una docente de la casa, es psicomotricista, y comenta: mucho falta recorrer para comprender que las funciones ejecutivas, en este caso el control inhibitorio motriz, cognitivo y emocional, son fundamentales a abordar con la familia. Gracias a Alfonso. Y además dice: Sebastián y Alfonso, ¿consideran ustedes que la neurociencia cognitiva tiene aportes para la educación? ¿Por qué creen ustedes que, al menos en nuestro país, son tan resistidas las evidencias que aportan los avances en neurociencia cognitiva aplicada? Entendido. En España. Claro. Hay que ver si en España pasa lo mismo. Claro, sí. ¿Qué pasa en España? No he entendido la pregunta. No. La pregunta es, ¿qué nivel de aceptación hay de la neurociencia cognitiva como potencial contribución a la educación? Porque nuestro país es resistido. Cuando dice nuestro país, la pregunta se refiere a la Argentina. Y la pregunta para vos, Alfonso, es ¿qué pasa en España en el vínculo entre neurociencia y educación? Si también es resistida y por qué ocurriría. Entiendo la pregunta que qué pasa en España con la neurociencia y la educación. Sí. Eso es lo que preguntaba. Bueno, lo que yo conozco hasta ahora es que hay bastantes cursos de formación de neurociencia para educadores, pero a mí me parece que lo que realmente llega de esos cursos a la práctica de las aulas es muy poco, porque la mayoría de los estudiosos del cerebro o de los neurocientíficos no han pisado nunca un aula, y mucho menos un aula normal, y mucho menos un aula de psicomotricidad, y tampoco han estado con niños y niñas con dificultades importantes, ¿no?
Así que eso me parece que es una disonancia entre el discurso de algunos neurocientíficos que yo he oído, bueno, no sé si neurocientíficos, neuroeducadores o no sé cómo se podría llamar, ¿no? Gente que se dedica a divulgar la neurociencia al profesorado y les pasa el cerebro de unos a otros, les habla de las regiones que componen el cerebro y alguna cosa de hormonas y de neurotransmisores y ya está. Y eso, ¿cómo llega al aula, ¿no? Nosotros tocamos la relación que hay. Hombre, nos encantaría tener relación contigo, Sebastián, o con los investigadores para comprobar si los programas que llevamos a cabo, además de aspectos de observación conductual, pues pudiera tener alguna relevancia también en las distintas regiones del cerebro, ¿no? A través de todas el aparataje que has comentado, ¿no? Pero eso, desde luego, en mi país, en España, esos campos están muy separados. No sé yo en Argentina. En España están muy separados los campos. Cuando yo he tenido niños con dificultades y con medicamentos, con unas dosis muy importantes y he hablado con el psiquiatra que los lleva, pues hemos llegado a pocos acuerdos, porque el psiquiatra lo ve 5 minutos y le receta lo que sea. Y si hay un cambio en la educación, en la escuela, pues le ajusta la dosis, pero sin atender a nada más, ¿no? Así que veo difícil en España, por lo menos, esa relación, que me encantaría, ¿eh? Me encantaría participar en proyectos con gente de la sanidad. La neurociencia educacional, para contestarle cómo se llama la persona que me preguntó. Marcela, la neurociencia educacional tiene un origen y una historia. El origen de la neurociencia educacional es la década del 90, cuando empieza a haber... nace de un interés político y de la reunión de distintas disciplinas, pero fundamentalmente de neurocientíficos, en llevar los conocimientos sobre lo que le ocurre al cerebro durante la adquisición de aprendizajes al aula. Yo coincido con Alfonso. ¿Sigo? Yo coincido con Alfonso en que en la medida en que es un campo que viene motorizado desde una de las disciplinas, que es resistida en la Argentina por distintos educadores, por un prejuicio, por dos razones. Por una parte, por que el rol de los neurocientíficos, en el rol de los neurocientíficos hay una responsabilidad de llevar explicaciones de fenómenos complejos del aprendizaje a una reducción neural, ¿sí? Eso sobre todo ocurrió en la primera parte de la historia de la neurociencia educacional. En la medida en que en distintos lugares del mundo el diálogo empezó a fortalecerse y los neurocientíficos empezaron a entender que estaban reduciendo las cosas desde una sola visión, en muchos lugares comenzaron a surgir una nueva generación de estudios que tienen que ver con salir incluso de los sótanos en donde se aplican las técnicas que yo les mostré y empezar a analizar qué ocurre en la activación neural durante fenómenos educativos que involucran a más personas. Hay mucha literatura acumulada en los últimos 10 años. Es decir, hay distintos momentos de la historia de la neurociencia educacional. En la Argentina, la neurociencia educacional, como en todo el mundo, es llevada fundamentalmente por neurocientíficos, que en distinta medida han tenido acercamientos con los educadores de diferente tipo. Ese vínculo es algo que hay que construir. Ahora bien, la neurociencia tiene un rol complementario, porque el fenómeno de aprendizaje y de enseñanza es complejo y multideterminado por todos los factores que, por ejemplo, les mostré hoy, entre otros. Yo no soy especialista en educación, pero entiendo de los que escucho, de los colegas que escucho, que estamos hablando del mismo tipo de modulación de múltiples factores. Entonces, un factor puede ser, de la distancia puede ser el reduccionismo inicial y el prejuicio de lo neuro, del nivel biológico por parte de los que estudian fenómenos que no son biológicos. Yo quiero decirles que yo aporto a ese campo, no es el único en el que aporto, pero aporto de distintas maneras, y el mensaje es, lo biológico importa también, porque es uno de las fuentes de variación
pero no es lo único que define ese fenómeno. Entonces, reducir a lo biológico o no tener en cuenta lo biológico es un error. El tema es cómo construir el conocimiento respetando la complejidad que implican todos los fenómenos, sin prejuicio y sin reduccionismo. Ese es el principal problema que yo veo en ese campo, ¿sí? Contigo. Bueno, tenemos que ir cerrando porque el Congreso continúa, así que bueno, agradecemos a los dos expositores, agradecemos la escucha y la participación y